tal? Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana, un organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con el ciclo de Historia de Baja California que el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California pues, nos presenta en coordinación con nosotros desde hace varios años. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Méndez Reyes, quien dictará la conferencia Carrocería, Talacha y Reparación, la Sociedad Cooperativa de Laminado y Pintura de Tijuana. Y bueno, nuestro conferencista, el doctor Jesús Méndez Reyes, es licenciado en Economía por la UNAM y es doctor en Historia por el Colegio de México. Es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. También es profesor en la Facultad de Humanidades de la misma universidad, y dentro de sus líneas de investigación tenemos que es la historia económica, política, el cooperativismo y la economía social. Los problemas fronterizos del norte de México también es parte de sus áreas de investigación. Y bueno, sin mayor preámbulo, los dejo con nuestro conferencista, el doctor Jesús Méndez Reyes. Buenas tardes a todos, muchas gracias Carlos por la presentación. Justamente esperando que se sumaran aquí al auditorio, a la sala de vídeo. Pues esta relación que tiene el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro Cultural Tijuana data de una gran cantidad de años. Entonces, bueno, es un honor en esta ocasión compartir con ustedes un avance de proyecto que quedó trunco, ya les platicaré en su momento por qué, y que refiere justamente a una sociedad cooperativa dedicada a la hojalatería, a la talachería y a la pintura de automóviles, ¿no? Ya más adelante les pondré algunas imágenes justamente de dónde se encontraba esa sociedad cooperativa, cómo funcionan las cooperativas, un poco del avance correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, la charla está dividida en 4 puntos, en 4 apartados. A lo mejor algunos ya habrán escuchado la primera parte o algunos de los argumentos, sobre todo el que tiene que ver con las cooperativas, ¿no? ¿Qué son las cooperativas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es que se articulan? Y sobre todo, que son parte de la economía social y solidaria, ¿no? Así se le llama actualmente, y ya me iré hacia aquella parte, en donde la economía social y solidaria pues, incluye y trabaja con el mercado clásico o el mercado neoclásico. No está peleada justamente con la oferta, con la demanda, con la microeconomía, con los sectores productivos, sino que trata de insertarse justamente en ellos. Un segundo tema justamente son las sociedades cooperativas en Baja California, o algunas, mencionar algunas, por asuntos justamente de mis proyectos de investigación aquí en la península, pues he abordado algunas cooperativas de pescadores, de consumo, de servicios y muy recientemente incluso de piñatas, ¿no? Que es un artículo que publiqué con el doctor Atahualpa Chávez, que tiene que ver justamente con la gente de Playas de Rosarito, que se dedica a manufacturar piñatas para Estados Unidos, ¿no? Y que bueno, son muy exitosas, ¿no? Ese es, digamos, como el sentido de las cooperativas, que no están al margen del mercado y que tienen afortunadamente rendimientos, ¿no? Y ganancias. No estratosféricas, pero sí sirven justamente para darle sentido a este conglomerado de personas que se asocian para un fin específico. Y luego, bueno, ya justamente lo que corresponde a la temática de la movilidad transfronteriza, ¿no? Aquí está también el doctor Pablo Guadiana,
que trabajó en algún momento, pues las vías de comunicación, la manera de cómo se mueve la gente, cómo se movía la gente al inicio del siglo XX, y los automóviles, los carros, las carrozas, pues son un ejemplo significativo de cómo el automóvil, el automotor va dando cuenta también del cambio de una comunidad, de una sociedad. Y el caso de estudio que les presento, pues justamente se llama así, la Sociedad Cooperativa de Laminado y Pintura de Tijuana, ¿no? Las otras cooperativas, bueno, yo lo platicaré, corresponden una a la península, a la parte sur de la península, pero con sede en Ensenada, que es San Ignacio, la cooperativa de pescadores, muy eficiente, exporta a varios países asiáticos y tiene presencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace poco cumplió 95, 96 años. Otra cooperativa de transportistas, si ustedes han estado en Mexicali o en Ensenada, se van a dar cuenta que muchos de los autobuses, de los taxis colectivos, de los microbuses o el equivalente a nuestras calafias, justamente se mencionan ahí como sociedades cooperativas de transporte, ¿no? Entonces son una modalidad más en este sentido. Bueno, grosso modo, en resumen, ¿qué son esas cooperativas? Pues es justamente un ejercicio en donde una comunidad se reúne, se junta para dar respuesta a algunos de los satisfactores que no alcanza a cubrir con el mercado o que son demasiado caros y que por lo tanto en el barrio, en la colonia, en la familia, procuran justamente organizarse, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones se ha caracterizado a estas cooperativas, a estas mutualidades, como un ejercicio de socialismo. A lo mejor para el siglo XIX funcionaba o se caracterizaban así. Para el siglo XX, sobre todo para el siglo XXI, pues no tienen la posibilidad de funcionar bajo esa lógica, pensando que el socialismo, por lo menos el principio del socialismo y el comunismo, pues era destruir el capitalismo y el mercado, ¿no? Por el contrario, justo estas sociedades lo que tratan es de integrarse al capitalismo y de dar respuesta. Entonces, aquí como lo presento, pues son acciones, son ideas y sobre todo con valores, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de valores que pueden observar y que las cooperativas tienen como principio, como parte elemental cuando se fundan, cuando se organizan, ¿no? La democracia, la igualdad, la equidad, esta parte de que los socios, al dar una unidad monetaria, entonces por lo tanto tienen la posibilidad de tener un voto, ¿no? Entonces cada uno tiene la particularidad de recibir el correspondiente beneficio del ejercicio de la cooperativa y también de dar su punto de vista, ¿no? Entonces por eso esta particularidad que tienen los principios de las cooperativas son lo que las hace diferentes de las medianas, pequeñas y grandes empresas, ¿no? O de aquellos ejercicios de más largo alcance, emprendimientos como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc. Entonces, bueno, si ustedes observan, también hay un emprendimiento de propiedad conjunta y democráticamente organizada. Es decir, no están fuera de la reglamentación y de la ley del comercio o de la ley de las sociedades que se mueven legalmente en México, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de dónde surgen las cooperativas? Algunos de los colegas opinan que este ejercicio es pues desde la etapa pre-hispánica, ¿no? Desde la etapa de los pueblos originarios, y ahí hay algunos de nuestros países actuales, la nomenclatura de cómo llamaban este ejercicio cooperativo y luego el resultado. A lo mejor lo que ustedes conocen con mayor acuciosidad, pues es el tequio, ¿no? Este trabajo que hacen entre semana las comunidades para apoyar a la comunidad, ¿no? O para apoyar a la casa comunitaria, al mismo templo. Entonces, digamos que no son precisamente estas figuras las que nos interesan, porque no tienen este sentido de ganancia en el mercado liberal o el mercado neoliberal. Entonces, bueno, pues sus orígenes pueden remontarse más hacia fines del siglo XVIII, muy avanzado ya el siglo XIX, y tienen justo la caracterización de
Cuando son escasos los bienes o los servicios, entonces se juntan los esfuerzos y se ponen a trabajar, ¿no? Entonces, de las primeras cooperativas que existen, pues son las de Gran Bretaña, los famosos pioneros de Rochdale, en donde, bueno, se dan cuenta de que la harina para producir su pan, para producir su alimento, pues empieza a ser muy caro porque está monopolizado. Entonces, bueno, pues no necesitamos juntarnos con todos o a comprarles a todos los harineros. Vamos nosotros a crear nuestra propia tienda en donde llevemos nuestra harina, la que estamos sacando de los campos y que se ponga en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, ese ejercicio, esa posibilidad de juntarse, es como el punto de lanza, digamos, el inicio del principio de las cooperativas, o por lo menos de las cooperativas inspiradas desde el utopismo muy antiguo, ¿no? El de Owen, por ejemplo, el de Robert Owen. Y efectivamente, conforme va apareciendo o conforme va avanzando el tiempo, parte de estos utopistas más científicos, como Friedrich Engels o Karl Marx, opinan que es una manera justamente de organizar a la comunidad, a la sociedad, y que por lo tanto puede dar pie a que en un momento determinado el socialismo utilice estos mecanismos para salir adelante. Estos pioneros, entonces, justamente lo que aparece ahí abajo, pues son rescatar estos principios básicos que tienen las cooperativas. Digamos, en este caso es para el siglo XIX, pero muchos de ellos permanecen en el tiempo, ¿no? ¿Qué hay en México? ¿Hubo cooperativas antes? ¿Hubo mutualidades? Pues sí, efectivamente. Fueron organizándose desde aquel experimento de cooperativas, de mutualidades, y conforme van llegando las ideas de los europeos y de algunos estadounidenses a México, pues justamente prenden en las comunidades y se publicitan a través de los periódicos, ¿no? De la prensa, que para quienes estudian, bueno, los alumnos de la maestría, la hemerografía, las fuentes que uno puede rescatar en la prensa cotidiana, pues son muy ricas porque tienen parte de estas ideas y de estos mensajes que suponen cómo organizarse en una comunidad pequeña, ¿no? Entonces están desde las mutualidades de los socorros mutuos, porque en ese momento pues no hay una Cruz Roja, no hay un seguro social, no hay un hospital general. Entonces se van haciendo justamente de un médico, de una enfermera que atiende a un taller, que atiende a una colonia, que atiende a un barrio mayor, y justo es esta posibilidad de juntar esfuerzos lo que le da vida a las cooperativas, ¿no? Ya avanzado el porfiriato, pues hay una gran cantidad de iniciativas, sobre todo cuando la Iglesia Católica publica la encíclica Rerum Novarum, es decir, la de las cosas sociales, los asuntos sociales que tiene que atender también la Iglesia, ¿no? Y bueno, van a aparecer comunidades eclesiásticas, no son eclesiásticas, son comunidades religiosas, porque aquí está el maestro que me va a corregir, ¿no? Entonces, bueno, son comunidades religiosas que se encargan justamente de organizar a los obreros, ¿no? Entonces hay una comunidad que se va a llamar los misioneros obreros, otras que son los de los operarios guadalupanos. Incluso hay congresos católicos justamente o bajo esta inspiración y esta organización a inicios del siglo XX que van a dar cuenta de lo que supone el ejercicio de juntarse con otras personas y dar resultados, ¿no? El Partido Católico Nacional también, que va a apoyar a Madero en un momento determinado, a Francisco I. Madero en un momento determinado, pues abreva de estos principios. Entonces digamos que las cooperativas, las mutualidades, los apoyos al crédito, las cajas de ahorro, el crédito Raiffeisen, que es muy pues famoso en el caso de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, que le permite a los campesinos, a los obreros, a los artesanos juntar dinero y poder echar a andar sus talleres y sus negocios, ¿no? Bueno, pasamos ya entonces al siglo XX y podemos decir que hay tres momentos o tres cortes significativos en cuanto a las cooperativas. Los primeros años de la postrevolución van a tomar un primer impulso a través de los artículos
propios de la Constitución de 1917 y luego ya la primera ley cooperativa, ¿no? Que aparece en 1927, pero desde antes hay muchos ejercicios de juntar esfuerzos y echar a andar cooperativas de consumo, cooperativas de producción, cooperativas de pescadores, como va a ser el caso de la península de Baja California, ¿no? Desde Abelardo L. Rodríguez tenemos esta organización de cooperativas. Y en Sonora, en Sinaloa, digamos, al menos en la parte del noroeste y de las entidades que tienen salida al Océano Pacífico, que son, digamos, las que más conozco, pues funcionan muy bien, ¿no? Pero seguramente en Tamaulipas, en Veracruz, en algunos otros lugares, también tuvieron estas genialidades, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando este primer punto, ¿dónde podemos colocar a las cooperativas sin que parezcan un ejercicio ajeno a lo que estudian justamente los historiadores económicos, los sociólogos, los historiadores políticos, los que hacen historia social? Bueno, pues es una combinación justamente de estos principios de mercado, lo que ustedes seguramente conocen, oferta, demanda, mercados, competencia imperfecta, los recursos naturales, la tecnología, etcétera, y luego ya asociado con la economía social, sobre todo cuando, digamos, los grandes pensadores desde la óptica histórica económica, pues demuestran de que el equilibrio de mercado no es perfecto y que por lo tanto un agente tiene que intervenir. En unos momentos puede ser el Estado, puede ser el gobierno o las propias comunidades que se organizan para mejorar esta regulación y esta oferta y demanda. ¿Cómo se manifiesta entonces este ejercicio de economía social y solidaria? Bueno, pues ahí aparecen, por supuesto, las cooperativas, pero también, avanzado el tiempo, pues tenemos la acción colectiva, tenemos el precio justo, que sigue, digamos, hay muchas tiendas en estos momentos que hablan del precio justo, incluso de una doctrina que permeó Sudamérica hablando del buen vivir, ¿no? En donde este buen vivir no solo es de vestirse y de comer bien, sino de conservar la relación con la naturaleza. Entonces, tomar café, tomar té, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales o que sale de la agricultura, sirve no para generar utilidad excesiva, sino para que la gente se sienta bien. Entonces, esta parte del precio justo y del buen vivir, digamos, detonó muy fuerte en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, etc. Bueno, en resumen, entonces, tenemos esta parte, ¿no? Las cooperativas, las mutualidades, todos esos ejercicios que se han ido articulando a lo largo del tiempo, pues pertenecen a la economía social y solidaria, como se le conoce actualmente. También se le llama la economía del tercer sector. ¿Cuál es el primer sector? Pues la iniciativa privada. Un segundo sector es el Estado o los gobiernos que se dedican a producir, ¿no? o a por lo menos a intervenir en la economía. Y este tercer sector pues es justamente la organización de las comunidades para cubrir necesidades y satisfactores de toda índole, ¿no? Pueden ser culturales, ¿no? Pueden ser de tecnología, pueden ser agrícolas, de tiendas, de precios, etc. Entonces es un poco este asunto de pensar la economía social y solidaria ya en la actualidad. Pero incluso en estos famosos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que los que estamos acostumbrados a escuchar, y que es la famosa Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, pues toma a las cooperativas, a las mutualidades, los ejercicios de economía social y solidaria como una manera de hacerle frente a los retos que están en nuestra agenda cotidiana, ¿no? Sobre todo el cambio climático, la escasez de productos, la pobreza relativa que existen en algunas comunidades muy alejadas de las metrópolis, etc. Entonces, con esto quiero cerrar el primer punto. La península de Baja California. Ya mencioné que en un momento determinado pues hay la gente que poco a poco va organizándose y llegando a la península, pues tiene que comer, tiene que alimentarse, acercarse de víveres, ropa, todo lo que se les ocurra, y por lo tanto empiezan a producir de manera colectiva.
aquí, bueno, en aquel extremo tenemos cooperativas de transporte. Hubo cooperativas de transporte en Ensenada, en Mexicali y en Tijuana. Entonces, aquella imagen es justamente de la Sociedad de Permisionarios de Transporte de Pasajeros, sociedad cooperativa limitada, con un registro ahí propio que le da, bueno, viene más adelante, pero en este caso se los da la Secretaría de Economía, y son parte del crecimiento también de las ciudades, ¿no? En el caso de Tijuana, que crece exponencialmente entre las décadas de 1950, 60, 70, pues para poder llevar a la población, la parte urbana, la parte rural o viceversa, y conectarse con los otros municipios y con las colonias, pues se va a usar justamente las cooperativas, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí el doctor Chávez, pues también hay otro tipo de ejercicios, ¿no? Es el caso de las mujeres que se dedican a bordar, digamos, con su propia concepción del mundo, con su propia historia, y que a través de el trabajo comunitario exclusivo de mujeres se logró echar a andar esta cooperativa, ¿no? Este es resultado de la crisis de los 80, cuando muchas de las poblaciones en el occidente y en el sur del país tienen que moverse a Estados Unidos y empezar a mandar remesas, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionabas hace rato, bueno, pues sí, el enviar remesas cada vez es más frecuente, pero por las devaluaciones cada vez alcanza para menos. Entonces, ¿qué hacer con lo que nos queda de esas remesas? Pues entonces a ponernos a trabajar en conjunto, ¿no? Digamos, si yo voy al banco y solicito un crédito de manera individual, pues me van a poder prestar una cantidad pequeña, porque seguramente la garantía que yo ofrezca tiene un valor también ínfimo, ¿no? O relativamente menor a que si nos juntamos varios y solicitamos un préstamo y la garantía se acompaña con nuestras propiedades o con nuestro propio esfuerzo, entonces la cantidad de ese préstamo aumenta, ¿no? Entonces es un poco este ejercicio que ocurrió para el crédito agrícola y que posteriormente funciona para estas tejedoras, ¿no? Bueno. ¿Cuántas cooperativas hubo? Bueno, pues tenemos infinidad de cooperativas. Este nada más es un ejercicio, ¿no? Digo, una muestra, pero por lo menos hay para 1942 y 1965-66 cerca de 200 cooperativas, ¿no? Tenemos cooperativas, digamos, si siguiéramos esta relatoría del Registro Cooperativo Nacional, pues hay muchas de pescadores a lo largo de la península, pero también vamos a encontrar, como ustedes pueden observar, las que corresponden, a ver si dice aquí, que César me enseñó, ahí está, ¿no? Están las de consumo, ¿no? Aquí que aparecen, y las de producción. Y observen ustedes que hay de diferente finalidad, ¿no? Está desde las artesanales, las del pan, las de ejidos, ¿no? Las de consumo de autotransporte, de carga, están las agropecuarias, las de materiales pétreos, esta de servicios bahía, que en realidad es un hotel, ¿no? Esta muy chistosa de conejos y sus derivados, que no solo es la piel, sino también la carne del conejo, una sociedad cooperativa de lavandería y tintorería en Ensenada. Ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, César tiene la culpa por el me dijo que nada más le pucharon una vez. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, y si ustedes observan, ahí aparece Sociedad Cooperativa de Consumo Agropecuario, Consumo de Sistemas, Industrialización y Comercialización, licenciado Luis Echevarría. ¿No? Bueno, pues entonces digamos que el segundo gran ejercicio, intento u organización de las cooperativas se da a fines de los 60 y durante toda la década de los 70, ¿no? Entonces, y funcionan, digamos, al menos para el caso de el noroeste, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, hay muchas que van a conservar este nombre. Incluso hay algunas
que llevan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Pero bueno, esas no quise ponerlas. Bueno, ¿no? Entonces digamos, aquí hay una, no llega nadie de Mexicali, pero bueno, está esta sociedad cooperativa de productores de algodón. Entonces no siempre fue Anderson Clayton, todas estas grandes exportadoras de algodón, sino también cooperativas, ¿no? Y luego pues ahí está otra, también de transportes. Esta corresponde a la Sociedad Cooperativa Maya de Transporte de Servicio de Mexicali. Digamos, ese es el formato oficial por el que se registraban, y luego ya un intento académico por tratar de explicar cómo el ejido también podía funcionar como una sociedad cooperativa, ¿no? Y bueno, también hubo sociedades ejidales de cooperación, sociedades ejidales de producción, etcétera, ¿no? Que bueno, esa es otra historia. Hubo cooperativas de servicios automotriz. Después de revisar toda esa lista tan grande y de observar que sí, efectivamente hubo cooperativas agrarias, ganaderas para producir mantequilla, leche, derivados, yogur, etc. Más las que se fueron juntando a lo largo del tiempo, pues resulta que efectivamente también tuvimos unas dedicadas al servicio de la industria automotriz, pero no del ensamble de los autos, sino del arreglar a los autos, de chainearlos, de darles una manita de gato, justamente de ojalatearlos, de talachearlos y de darles pintura, de embellecerlos. No estábamos hablando de tu BMW, pues ese no entra aquí, ¿verdad? Sobre todo porque estamos hablando justamente de la época en que el automotor se vuelve un bien privado, pero también otros automotores un bien público. Entonces esta fotografía, aquí están los créditos para que no haga reclamar la maestra, ¿no? Que gentilmente de la Fundación María y Héctor García, nos proporcionaron. Pero ustedes observan entonces, bueno, ahí está, es la Ciudad de México, claro está, el caballito en su lugar original, pero la cantidad de vehículos que están circulando en el Paseo de la Reforma y que, pues por el uso, en algún momento se descomponen, chocan, se tienen que vender, se tienen que intercambiar, etc., ¿no? Entonces, en la Ciudad de México hay colonias, o hubo colonias especializadas en talachería, en arreglar los motores, en pintar, incluso también en robar autopartes, ¿no? La famosa colonia Buenos Aires, ¿no? Se aprecia de ser un lugar. Bueno, pero no solo se queda en la Ciudad de México, también nosotros tuvimos nuestros propios automotores, ¿no? Ahí está la burra famosa, la que se movía la gente en Tijuana, y se movían las colonias, y también autos, ¿no? Sí, así se llamaba, ¿no? La burra, pero como estaba pintada, ¿no? Y claro, se descompone, ya no es útil, y alguien tiene que repararlas, ¿no? Bueno, entonces en esa reparación pues vamos a encontrar justamente diferentes talacherías, diferentes lugares donde se reparan, pero también donde se deshuesan, así se les llama, el deshuesadero, o los yunques, se consiguen las piezas, y otros lugares donde se reparan o se les da su arreglo, ¿no? Entonces, en la frontera, justamente en los estados fronterizos, lo que vamos a observar son esta disputa permanente entre automotores nuevos, automotores usados, automotores importados, y luego ya los famosos carros chocolate, ¿no? Que bueno, parte del trágico que tenemos actualmente tiene que ver con esa autorización de dejar entrar tanto carro chocolate, ¿no? Bueno, los deshuesaderos o yunques, y claro, el que corresponde a esta tarde, ¿no? Entonces, ahora sí, ya llegamos al estudio de caso de la Sociedad Cooperativa de Laminado y Pintura, que anteriormente se llamaba el Sindicato Único de Carroceros de la República, que aparece hacia 1972,
que pertenecía a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y que estaba integrado por 120 carroceros. Llega justamente la crisis de 1982 y algunos tienen que irse a Estados Unidos, otros regresan a sus lugares de origen, pero otros se quedan, ¿no? Y esos que se quedan pues tienen que seguir aprovechando las condiciones que les da la ciudad y sobre todo enfrentando las soluciones de manera cooperativa. Pues este caso es apoyado por este abogado que les conmina a organizarse para no pagar tantos impuestos, porque el régimen fiscal de las cooperativas es menor frente al de las empresas, de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, bueno, pues en efecto, este señor Alberto Serrano Chavira, abogado y juez del cuarto juzgado de lo penal, convence a algunos de aquellos carroceros a transformar su taller en una cooperativa y se forman con 18 socios hacia 1989. Para el año de 2014 ya solo quedaban 12 socios, de los cuales solo 2 vivían, estaban en ese momento, eran parte del momento fundacional, y a este señor, Guillermo García Contreras, que en ese momento tenía 71 años, es al que entrevisté, ¿no? Entonces voy a ponerles unos minutitos de la entrevista, espero que se escuche, ¿no? Bueno, pero ¿dónde? Híjole, no se alcanza a ver. Bueno, ¿dónde se ubicaba la sociedad cooperativa de laminado y pintura? Bueno, pues está a un costado del Parque Teniente Miguel Guerrero, que ustedes conocen, que está ahí en la calle Felipe Carrillo Puerto, también conocida como La Tercera, y González Ortega. Digamos, está el recuadro. Para eso traje este cosito, ¿no? Se mueve antes de que yo quiera. Ok, entonces este es el famoso parque, que por cierto el kiosco y el parque este año justamente cumplen su primer centenario. Digamos, si nosotros estuviéramos mirando la calle, el templo de los franciscanos está de este lado y este taller es donde estaba la cooperativa, en la acera derecha de la cooperativa. Bueno, desafortunadamente no se ven bien los... Y aquí está, digamos, ahora es acá, ¿no? Entonces, a ver si ahora sí hable, señor. Le voy a pedir si es tan amable de darme su nombre, su lugar de nacimiento. Mi nombre es Guillermo García Contreras. Nací el 13 de junio del 43 en Acámbaro, Guanajuato. ¿Y qué año vino para acá? El 27 de abril del 69. Su oficio, trabajaba en Acámbaro. Era químico de una fábrica de papel en el Distrito Federal. Y ya aquí llegué y aquí cambié el oficio de carrocería. Eso es lo que tengo. Aquí tengo en el taller, tengo 42 años ahí. 40. Cuando usted llegó, ¿cuántos cooperativistas había? No era cooperativa, era el Sindicato Único de Carroceros de la República y eran los 120 carroceros. Y ya los demás se fueron yendo, los llevaron para Estados Unidos. Y que ahorita quedamos en los viejos de antes, quedamos como unos 6 nada más. No son puros nuevos los que hay. ¿Y en qué momento se articuló como cooperativa? Hace como 20 años un abogado que vive aquí en la puerta fue que nos comentó eso y yo les hago los papeles para la gobernación y vamos a hacer una cooperativa para que se libren de los impuestos. Y ya, se logró hacer. Y como aquí eran los juzgados de distrito, conocíamos a todos los jueces, ellos fueron los que nos evaluaron las firmas y todo, nos registraron y todo. Se fueron para México y pues, se nos consiguieron el permiso de gobernación. Fue como logramos hacer la cooperativa. ¿Cuántos socios? 18 éramos. Y ya menos de 13 no se puede, y más de 13 por los que habitantes. Pero ya
hemos trabajado más a gusto porque necesitamos al gobierno los impuestos. Entonces era básicamente que les cobraban mucho, eran 80, 90 pesos mensuales en ese tiempo. Y después subieron a 120, a 150, a 180 y bueno, decidimos hacer la cooperativa con el licenciado. Y la cooperativa tiene el nombre del ingeniero que la hizo, Alberto Serrano Chavira. Él era juez de lo penal. Y ya después se hizo director de la penitenciaria de aquí de Tijuana. Y siguió siendo asesor jurídico de nosotros hasta que murió. Y así siempre siguió fungiendo con nosotros toda la vida. ¿Y cuánto el trabajo cambió algo? Pues hasta ahora, este año a veces está cambiando bastante, no hay. Y las calles cerradas aquí, pues menos. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero en tiempos normales, ¿cuántos automóviles atienden? ¿Cuántos carros? En tiempos normales eran de 30 a 40 carros entre viernes, sábado y domingo, hasta 50 carros. ¿No? Pero ya ahorita pues ya nos damos de exactos con que acá hay unos 5 o 6 carros. ¿Fines de semana? En fines de semana nada más. En de semana casi no. ¿La clientela es local o es la que viene de Estados Unidos? Es más de Estados Unidos que de aquí. Y el trabajo es básicamente sacar golpes, sacar pintura y carrocería en general. Es todo lo que se hace aquí. Y cuando tenemos tapicero, pues tapicero también. Que según los papeles, el permiso de la cooperativa es relacionado para toda clase de vehículos o todo lo que sea oriundo para un carro, nosotros tenemos permiso de hacerlo. Sin que nos suban impuestos ni nada. Eso es, el permiso sí lo estipula. Es una cooperativa de servicios. De servicios, exactamente. Una cooperativa de servicios. O sea que lo que vendemos allí no es nada más que un servicio. Y eso es lo que, a comparación de los otros, pues como se arregla uno con el dueño del vehículo, es convencional de ambas partes. Así que no tenemos. Nosotros nunca hemos tenido problemas ya tantos años. Hay en el taller de Tequila hay personas que tienen 50 años y nunca ha habido demandas ni nada de eso. Todo es convencional y de acuerdo con el dueño del vehículo. Bueno, pues es parte de la entrevista con este señor, Guillermo García Contreras, que como escucharon provenía de Acámbaro, Guanajuato. También quisiera dejar esta fotografía porque los nuevos, como él les llama, ya le cambian el nombre a la cooperativa. Bueno, no es que le cambien el nombre, pero por lo menos en esta solo dice Alberto Chavarría, cuando no es el nombre completo, ¿no? Y luego de aquel, pues sí, licenciado Alberto Chavarría también, ¿no? Pero como... Sí, entonces... Chavira, ¿sí? Entonces sí, el nombre correcto es, por lo menos, Serrano Chavira, ¿no? Entonces, ese es un poco el... Desafortunadamente la cooperativa ya no existe. O sea, si vamos ahora hacia el Parque Teniente Guerrero, pues algunos de los carroceros, de los pintores, siguen ahí, incluso un famoso, así le llaman, Thor, ¿no? Tiene siempre su martillo y está ahí ofreciendo servicio de hojalatería. Pues estos trabajadores que cuando regresé y les pregunté sobre la cooperativa, no sabían de qué les estaba hablando. Algunos, pues sí, unos muy jóvenes, entonces me decían que ellos, ese era su taller mecánico desde siempre, entonces que no fuera yo importunarlos, ¿no? Que si me iba a dejar mi carro, que entonces no estuviera chinchando ahí. Entonces, ese es un poco, digamos, este ejercicio para el caso de Tijuana, de esta sociedad cooperativa de laminado y pintura, que quise presentar esta tarde. Y bueno, pues agradezco su atención. Muchas gracias.